¿Cuántos de nosotros en algún momento cuando hemos sido pequeños hemos escuchado la historia del rey Midas? Aquel rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hubiésemos anhelado tener ese poder para convertir lo que tocamos en oro? Me ha sucedido en alguna oportunidad que estaba completamente seguro de conocer el camino y confiado seguía la ruta hasta que me di cuenta que estaba perdido. Lo único que me quedaba era retroceder o buscar el verdadero camino que me lleve a mi destino. El ser humano se encuentra así. Piensa que conoce todas las cosas que se dicen acerca de la vida, pero no sabe a dónde va. Hoy vamos a aprender acerca de ese convertir que el hombre necesita para su vida. Quédese con nosotros. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón.
¿Cuántos de nosotros en algún momento cuando hemos sido pequeños hemos escuchado la historia del rey Midas? Aquel rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hubiésemos anhelado tener ese poder para convertir lo que tocamos en oro? Cuando estamos hablando de convertir, estamos hablando de transformar. Y una de las cosas que Dios quiere para la vida del hombre es que el hombre se vuelva a Él o se convierta a Él. Pero para esto es importante comprender dos cosas que ya hemos resuelto en los anteriores mensajes. La primera es que Dios desea que el hombre le conozca a través de las Escrituras. Pero para que el hombre pueda conocer a Dios a través de las Escrituras, es indispensable que el hombre pase también por el proceso de conocerse a sí mismo. Y esta es la segunda cosa que Dios desea del hombre. Hoy vamos a estar viendo que el hombre se convierta a Él como consecuencia de conocerlo a Él y de conocerse a sí mismo. Si tú estás perdido y encuentras el camino que te lleva nuevamente a casa, vas a tomar ese camino que te lleva nuevamente a casa. Convertirse a Dios significa volver a tomar ese camino que te devuelve a casa. El gran problema que hoy tenemos en nuestro tiempo es que mucha gente ignora cuál es su condición. Y la condición, acorde con las escrituras bíblicas, es que cada persona que nace en este mundo está perdido, está divagando en su propia vida, pero ellos ignoran que están perdidos, porque la mayoría de ellos están atrapados en las diferentes vanidades que ofrece la vida, o en algún vicio que este mundo ofrece como cebo o como carnada, que mantiene distraído al hombre y que lo mantiene atrapado e inconsciente de su verdadera condición. La Biblia en el libro de Eclesiastés nos enseña algo extraordinario sobre este punto. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Para que el hombre pueda convertirse a Dios o volverse a Él, es necesario primero que conozca cuál es la verdadera condición en la que está. A Dios no le hacemos ningún favor de manera inconsciente, como muchas personas podrían pensar cuando quieren poner su mirada en Él. Muchos quieren negociar con Dios para seguirle. Muchos pueden confundir el volverse a Dios con seguirle cuando quieren de alguna u otra manera hacer un tipo de trato con Él. Señor, si tú haces esto, yo te seguiré. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas en esto otro, yo voy a estar ahí. Y el hombre le promete a Dios muchas cosas ignorando completamente cuál es su condición. Esto solamente nos revela la ignorancia acerca de Dios que hay en el corazón del hombre. Convertirse a Dios tiene una significancia mayor de lo que muchos podrían creer. Convertirse a Dios significa ser rescatados por Él de una vida y de una condición en la que el hombre está atrapado, pero no lo sabe. La Biblia nos revela de manera reiterativa que no es el hombre el que se acerca a Dios, ni el hombre que se rescata a sí mismo de su condición, sino que es Dios mismo el que trabaja en el corazón del hombre para rescatarlo. Dios desea que cada persona pueda conocer cuál es el estado de su condición. Esa es la razón principal por la cual Dios quiere que le conozcan a Él, pero que también el hombre se conozca a sí mismo, porque si esto no ocurre, el hombre no puede ver la necesidad de Dios
en su propia vida. Convertirse a Dios es volverse a Él. La Biblia nos revela en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo esta escritura? A la verdad de quién es Dios y a la verdad de la condición del hombre. Dos elementos importantes en la vida de una persona: conocer a Dios a través de las escrituras y como consecuencia conocerse a sí mismo. La escritura que hemos leído nos dice claramente que Dios desea que todos, es decir, que cada persona venga al conocimiento pleno de la verdad. Un conocimiento que está revelado a través de la escritura bíblica. Un conocimiento que le revela al hombre cuál es la condición en la que está y la necesidad que tiene de convertirse, es decir, de volverse a Dios. La Biblia también llama a este proceso arrepentimiento. Probablemente para nuestro tiempo, comprender que una persona está perdida no puede sonar muy agradable para muchas personas porque muchos no se considerarían que están perdidos. Pero sin embargo, la Biblia lo revela de manera enfática. La Biblia en Juan 3:16 nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que la gente se pierda. Pero ¿por qué se están perdiendo muchas personas hoy en día? Se están perdiendo porque ignoran la condición en la que están. La Biblia, como vemos, nos revela que convertirse a Dios es venir a Él nuevamente. Lo que el hombre ignora desde el inicio es que el hombre salió de Dios. El hombre es la creación de Dios y Dios es y fue la fuente inicialmente de cada persona en este mundo. Cada persona que está en esta tierra tiene un anhelo profundo en su corazón de volver a Dios. Y Dios ha establecido una forma en que el hombre puede volverse a Él. La mayoría de personas que tienen un intento de acercarse a Dios quieren hacerlo a su manera. Piensan que Dios es como ellos han construido en su experiencia que debería de ser Dios. Pero para volverse a Él, la única fuente para que el hombre pueda conocer verdaderamente a Dios no es desde nuestro ángulo o desde nuestra propia forma o manera de pensar, sino que hay una revelación clara de Dios que está establecida a través de la palabra de Dios y a través de la persona de Jesucristo. El Dios de muchos, o la imagen que muchos tienen acerca de Dios, probablemente es una figura de que no tenemos que hacerle mal a nadie. Esa es la forma en que muchos idean o forman una imagen de quién es Dios para ellos. Y por lo general piensan en aquellos pecados que normalmente ellos no cometen, como no adulterar, como no robar, como no mentir. Estas son ideas que mucha gente tiene que le hace pensar que cuando ellos no cometen este tipo de acciones, los hace pensar de que ellos son buenos delante de Dios. Juzgan el mundo desde el ángulo de aquellos pecados que ellos normalmente no cometen y eso les hace sentirse buenos. Pero, ¿qué de los demás pecados? Esto lo vamos a ver reflejado en una historia que probablemente usted ha escuchado porque es una historia que se hizo muy conocida. Este hombre pasó a comprar una hamburguesa con su auto cuando ya era tarde y el muchacho que lo atendió, por equivocación, en vez de darle la orden que él pidió, le entregó la bolsa que contenía todo el dinero del día. Cuando este hombre recibió la bolsa, ya había salido del autoservicio, pero se dio cuenta que no era el pedido que había hecho, sino muy por el contrario, se encontró con mucho dinero. Así que decidió regresar para devolver el dinero y cuando él regresó, el muchacho que se equivocó con la orden estuvo tan agradecido que le dijo: por favor, esto necesitamos publicarlo, necesitamos promocionar hombres como usted porque ya no se encuentran personas de este tipo.
por favor permítanos tomarle una foto. Y el hombre que había devuelto la bolsa le dijo, lo siento, no puedo. ¿Pero por qué, Señor? Lo que usted ha hecho es algo extraordinario. Lo que pasa es que la dama que me está acompañando no es mi esposa. Vemos aquí la mentalidad de un hombre que vive una doble moral en su vida. Este hombre probablemente en el momento mismo de estar devolviendo la bolsa con el dinero, él está convencido de que él es un buen hombre. Él está convencido de que está haciendo lo correcto. Pero sin embargo, lo que nosotros vamos a notar es que este es un hombre con doble moral. Y por lo general, la mayoría de personas juzga a otras personas desde una perspectiva propia. Tendemos a juzgar desde aquellos pecados que nosotros no cometemos. Probablemente, como muchos, considera los pecados de otros graves, pero pasa por alto los suyos propios. Es por esta razón que el Dios que muchos han creado es un Dios que no le hace daño a nadie. Pero sin embargo, esto es un error, porque la Biblia nos enseña claramente que Dios un día va a castigar a cada persona en este mundo. Un día va a haber juicio sobre toda la humanidad y cada persona va a ser juzgada de acuerdo a lo que ha hecho en esta vida. Y el engaño de la doble moral que muchos por años hemos practicado es una falsa humildad que no puede engañar a Dios. El deseo de Dios no es solamente que el hombre le conozca, sino que el hombre se conozca a sí mismo, pero que el hombre también sepa claramente que un día Dios juzgará a cada persona en esta tierra. Y Dios quiere que el hombre se convierta para que el hombre escape de este juicio que va a venir sobre la tierra. La Biblia enseña que Él traerá juicio que juzgará al mundo y traerá una condenación eterna. Esta es la razón principal por la cual Dios desea que el hombre se convierta. Una vez que el hombre se conoce a sí mismo, es importante que el hombre cambie sus caminos y se vuelva a Dios. En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver de manera reiterada que Dios, cuando le habla a su pueblo, le dice: arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Algunos pasajes en la Biblia nos ilustran esta verdad, como el que está en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo inició su ministerio con esta palabra: arrepiéntete, la cual significa convertíos al Señor, o conviértete al Señor, o vuélvete al Señor. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué es que Dios insiste tanto en que el hombre se convierta o se vuelva hacia Él? ¿Por qué razón Dios insiste y proclama esto a través de toda su palabra en la Biblia de manera insistente? Le dice al hombre: conviértete, arrepiéntete. Porque Dios sabe la condición en la que ha nacido cada persona. Cuando una persona es consciente de su condición, puede arrepentirse porque entiende que necesita volver a Dios. Y la insistencia de parte de Dios es porque Dios no quiere que cada persona sea condenada. Pero sin embargo, a través de la escritura bíblica, nosotros vamos a ver que muchos van a ser condenados por hacer caso omiso a esta verdad que está reiterada de manera continua en toda la escritura bíblica. Un Dios de amor no puede ser un Dios injusto. Es un Dios de justicia. Y un Dios de justicia no pasa por alto el amor de advertirle a su pueblo lo que ellos están a punto de pasar si no vuelven su camino o su mirada hacia Él. El propósito de este mensaje es que usted pueda ver claramente la necesidad que hay de que cada uno de nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. Esta es la razón por la cual Él dice: convertíos, dice el Señor, conviértete al Señor, vuelve tu mirada a Él. Y la única forma de que esto ocurre
es a través de la escritura bíblica cuando uno comprende la condición en la que hemos nacido y en la que estamos. Sin Dios, el hombre está condenado al fracaso y está condenado a la destrucción de su alma por la eternidad. Esta es la advertencia reiterada que el Señor hace en la vida de cada persona. La Biblia nos narra que va a llegar un día que cuando esto ocurra, nadie pasará por alto esta advertencia que Dios ha hecho. Veamos un pasaje que nos da testimonio de esta verdad. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como vemos aquí, Dios está ordenando que el hombre se arrepienta. Dios también está ordenando que el hombre crea en el mensaje que Él está trayendo, porque este mensaje es un mensaje de salvación para la vida de cada persona, para la vida del que está oyendo el mensaje. Dios nos ordena, prácticamente Él nos suplica a que nosotros procedamos al arrepentimiento. Él lo hace porque Él quiere el bienestar de nuestras almas por la eternidad. El juicio que Dios ha establecido es inminente. Muchos podrían decir: yo no merezco ir al infierno porque yo no soy tan malo. Sin embargo, basta que una persona haya cometido solamente una falta durante toda su vida, desde que nació hasta que murió, para que esa persona merezca la condenación eterna. Esta es la razón principal por la cual Cristo vino a esta tierra. Cristo vino justamente para ser el sustituto de nosotros. Es decir, en vez de que el castigo eterno que está reservado para cada persona en este mundo venga sobre nosotros o venga sobre tu persona, Cristo vino a pagar el precio de esa condenación y esa maldición vino sobre Él. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a salvarnos. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo inicia su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si nosotros analizamos el término conversión, ese término implica dos cosas fundamentales. Primero, un hombre perdido que está fuera del lugar. Un hombre perdido que está fuera del camino o que está fuera del lugar al que Dios lo ha llamado. Dios desea que el hombre vuelva hacia Él. Y lo segundo es que mientras más el hombre permanece en ese estado de perdición, más se corrompe. Esto es lo que implica el término convertidos, porque el hombre está fuera de lugar y cada vez se está corrompiendo y se está perdiendo más. Esto no es una novedad para nosotros, porque nosotros socialmente vemos esta degradación en la naturaleza de cada persona en esta tierra. Es por esta razón que cuando la Biblia nos habla de la venida de Jesucristo, nos habla de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cosa es lo que se ha perdido? Es el hombre que ha perdido su camino. Cada persona que nace en este mundo está apartado y separado de Dios, pero también está perdido del camino. Está atrapado en las diferentes vanidades e ilusiones que este mundo proporciona al hombre, teniéndolo engañado al punto de que es inconsciente de esa condición en la que se encuentra. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es decir, Él vino a buscar y a salvar al hombre. No puede haber una conversión verdadera hacia Dios si el hombre no reconoce su estado y su condición. Y no puede haber una reconciliación hacia Dios si es que el hombre no conoce a Dios. Por eso, estos dos puntos son requisito indispensable para la conversión de cada persona en esta tierra. Yo le animo en esta hora a que usted se convierta de su camino y vuelva a Dios si es que usted hoy reconoce claramente cuál es la condición de su vida. Si usted hoy puede reconocer que está perdido y no conocía el nivel de corrupción
en el cual está atrapado el corazón del hombre. Jesús nos dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Permítame orar con usted. Señor, yo te doy gracias por cada persona, cada amigo o amiga que ha escuchado hoy este mensaje. Te pido, Señor, que tú puedas generar, como tu palabra lo dice, el querer como el hacer por tu buena voluntad en el corazón de ellos, y que ellos hoy puedan tener la oportunidad de poner su mirada en ti, Señor. Te agradezco por lo que estás haciendo en la vida de ellos ahora. Y oro, Señor, para que esa conversión pueda traer como fruto un conocimiento pleno de quién eres tú. Puedas traer esa paz que solo tú puedes derramar en el corazón del hombre, a pesar de las diferentes dificultades que cualquiera pueda estar pasando. Bendigo a estas personas, Señor, que hoy están orando conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Esperamos que la enseñanza de hoy nos haya permitido entender de cómo el hombre puede convertirse y volverse a Dios. Y la siguiente semana veremos cómo el hombre puede vivir una vida consecuente al llamado de Dios. Dios les bendiga.